Comenzar a hablar de algunas configuraciones o características, vamos a definir el contexto en el que tiene aplicación un FortiGate. Y hablemos un poquito de historia con respecto a los dispositivos protocolos y puertos. No eran más que esas capacidades las que tenía un firewall principalmente, y si requería algún otro nivel de solución donde se pudiera filtrar algún otro tipo de tráfico, algunas características, detectar alguna intrusión o detectar algún tipo de malware, se requerían dispositivos adicionales. Eh, el mercado evolucionó, también la tecnología, y aparecieron dispositivos con capacidad suficiente de procesamiento para permitir de que un solo dispositivo pueda tener diversas capacidades en un solo equipo. No solamente la capacidad de firewall que se conocía hasta el momento, sino que incluir otros servicios adicionales que en ese momento requerían las entidades, que a este tipo de dispositivos, para diferenciarlos de los firewalls, se los denominó dispositivos de tipo UTM, unidad centralizada contra amenazas, que así se llamó a los dispositivos que, teniendo capacidades de firewall, también soportaban diferentes tipos de servicios adicionales que podrían requerirse en alguna ubicación. Se comercializó de esta manera para diferenciarlos, digamos, en el mercado, competitividad y otras características. Un FortiGate es un UTM esencialmente, se comercializó de esa manera desde el principio, diferenciándolo del firewall estándar. Pero también, digamos, el mercado evolucionó y hoy por hoy a un dispositivo con todas estas características ya se los denomina solamente dispositivo firewall. Ya no se piensa en la idea de que sea solamente un dispositivo de capa 3, sino que involucre otras capas con otros servicios, con otras capacidades. Igual hoy por hoy a la gente de Fortinet le gusta indicar de que un FortiGate es un dispositivo con capacidad de firewall con diversidad de servicios de tipo UTM. A todos esos servicios adicionales se utiliza la expresión servicios UTM como una manera de denominarlos de forma común, para indicar a toda esa lista de servicios que acompaña al servicio de firewall de manera general. Hoy por hoy ya no se diferencia firewall o UTM. Donde se diferencian los dispositivos tienen que ver con el ambiente al cual pueden dar soporte, más que nada por el tamaño de los dispositivos. En el contexto de FortiGate, Fortinet tiene soluciones que van desde el entornos muy pequeños para los equipos de tipo home office, o los small business, o los de intermedios, los dispositivos middle, o también los enterprise, grandes equipos que soportan grandes cantidades de tráfico dentro de sus capacidades. Hoy por hoy, la familia de los dispositivos de firewall se diferencian más que nada sobre el ambiente al cual pueden servir. Si hablamos un poquitito de la arquitectura de un dispositivo FortiGate, este está compuesto de una base, de un dispositivo base que puede ser físico o virtual. Se comercializa de ambas maneras. Si ustedes me preguntan las diferencias entre un dispositivo físico y virtual, hay una en particular que es resaltante e importante de hacer notar, es que los dispositivos físicos tienen un tipo de procesador, por lo menos la mayoría, que se denomina procesadores de tipo ASIC, que tienen particularidades para el manejo y análisis de tráfico, que las máquinas virtuales no lo pueden virtualizar. No sabemos que una máquina virtual, un dispositivo virtual, puede emular solamente procesadores x86
lo cual limita de alguna manera las características del procesamiento de tráfico. Una característica sobre el cual se fundamenta sobre ASICs es el tema de aceleración por hardware, que es una característica muy importante dentro de Fortinet que involucra esencialmente a los dispositivos físicos. Y si bien los equipos virtuales tienen también algunas características relacionadas con la aceleración por hardware, es en el dispositivo físico donde alcanza su mayor plenitud por todas las características que puede ofrecer y es un pilar importante, importantísimo diría, que tiene relación con el rendimiento de los equipos. Y vamos a hablar un poquito más adelante de lo que representa exactamente el concepto de aceleración por hardware. FortiGate tiene una configuración de fábrica, una configuración por defecto al cual vuelve en el caso de que hagamos un reset de la configuración del dispositivo, en la que se tiene una interfaz con una dirección IP definida, que es la 192.168.199/24, normalmente es el puerto 1, que es la interfaz al cual se puede conectar por red para un proceso rápido de administración del dispositivo. Un administrador a través de un cable conectado tal vez a su notebook puede conectarse de manera directa al dispositivo a través de esta interfaz. En esa misma interfaz está habilitado DHCP de tal manera de que el dispositivo del administrador pueda asumir una dirección IP lo más rápido posible para poder administrar el dispositivo. Esa interfaz puerto 1 normalmente en el dispositivo tiene habilitado algunos protocolos administrativos básicos que permiten la administración fácil del equipo. Un protocolo para ambiente gráfico, HTTPS, otro protocolo para línea de comando, SSH, y tal vez algún protocolo que permita alguna comprobación, como por ejemplo el tema de ICMP. Hay un usuario por defecto, que es el usuario admin, que tiene una contraseña en blanco. Este usuario admin es el super admin, es el usuario que tiene permiso sobre todo. Es un usuario que debo modificar, ¿no? Debo modificar su contraseña lo más rápido posible para un dispositivo en producción para evitar problemas de seguridad. El usuario admin, si bien es un superusuario, es un usuario que se puede eliminar. Hay compliance que piden de que el usuario por defecto no esté permitido en un dispositivo. Lógicamente, para poder eliminar cuentas como esto, debemos tener cuentas equivalentes que lo reemplacen con otros nombres, con credenciales complejas para poder eliminar dicha cuenta. Pero sí se puede eliminar la cuenta admin para cumplir sobre todo con regulaciones que puedan existir. La administración del dispositivo no solamente se puede realizar por red, que es la configuración por defecto, la más fácil de utilizar, sino que también se permite poder acceder mediante consola, no a través de la red, sino a través de un cable como un USB, que es el estándar, pero en muchos dispositivos se mantiene aún la conexión antigua, las de DB9, por ejemplo, que utilizan un cable serial y alguna herramienta de terminal para poder acceder a él, ¿no? La conexión al FortiGate cuando ha perdido absolutamente toda la configuración, no hay configuración establecida en las interfaces, la manera de poder acceder a él es a través del puerto de consola, que en algunos casos es el método para poder recuperar algún dispositivo que ha tenido tal vez o ha sufrido algún desastre o se ha aplicado una configuración de manera inadecuada. Dijimos recién, puerto 1, puerto por defecto, configurado con una dirección IP. Lo usual es que se cambien las direcciones IP para asociarla a un segmento de red donde va a trabajar el dispositivo. En un dispositivo en modo NAT, que es un modo de operación, ¿no? Un FortiGate puede operar en dos modos, modo NAT y modo transparente.
En modo NAT es un dispositivo de capa 3, donde por defecto las interfaces activas tienen una dirección IP y se encuentran de manera básica en segmentos diferentes, y la manera de cómo mueven tráfico entre ellas es a través de enrutamiento. Cuando tenemos al dispositivo en modo NAT, que es su configuración por defecto, requiere una dirección IP para cada interfaz activa que vamos a tener. Se puede asignar de manera manual o se puede asignar de manera automática a través del clásico de DHCP, pero no es el único método. Puede adquirir también una dirección IP mediante otros servicios como triple POP como opción para poder hacer. También puede integrarse, no en todos los dispositivos, mediante un recurso que se llama FortiIPAN, que es una herramienta de Fortinet para la administración de direcciones IP dentro de un entorno, que son las opciones posibles que se tienen. Cada interfaz, cada interfaz tiene múltiples propiedades y valores de propiedad que se van agregando. Algunas son obligatorias, otras son opcionales que se agregan para mejorar alguna característica o permitir una característica nueva. Y entre esas propiedades tenemos dos valores importantes. Una que es el rol de la interfaz y la otra es el alias. El rol por defecto es indefinido. Muestra todas las configuraciones disponibles. Y después de esa tenemos otras opciones configurables, que es definir la función que va a tener dicha interfaz, en qué segmento, LAN, WAN o DMZ, que dependiendo de cuál habilite, aparecerán algunos recursos que no aparecen en otros. Por ejemplo, en LAN aparece capacidades para redes locales, como por ejemplo de DHCP, o en WAN poder establecer valores máximos y mínimos de ancho de banda para dicha interfaz, que es muy utilizado en algunas configuraciones, por ejemplo, tal vez alguna como la de SD-WAN, que les va a permitir poder establecer métricas de ancho de banda disponible, subida o bajada, subida y bajada al mismo tiempo, para poder establecer algunas consideraciones con respecto a esa interfaz. Y DMZ, que corresponde a una red intermedia, una red protegida con accesos externos para publicación de sitios o diversas características, que son los posibles roles que podemos establecer. En algunas condiciones es requerido establecer algún rol de manera particular, si no, en general se mantiene una configuración como indefinido. La particularidad con los roles es que en general no aparecen en las configuraciones a nivel superior, que a diferencia de la otra, que es el alias, que es otra manera de denominar a la interfaz, normalmente un nombre amable. Por ejemplo, aquí en pantalla, puerto 5 es el nombre estándar, pero su alias será Internet Network, que es un nombre amable que puede identificar cuál es la función de la interfaz. A diferencia del rol, el alias aparece en otras configuraciones, como por ejemplo en la consola de las políticas de firewall. En este caso, al lado del nombre por defecto aparece el alias, que es un proceso donde podemos identificar con mayor amabilidad qué función cumple para aplicarla en las configuraciones, que es el principal uso que tiene el alias de manera general. El FortiGate tiene capacidad de algunos servicios dentro de la red local, como por ejemplo convertirse en un DHCP server. En un principio, cuando se salió al mercado el FortiGate, la principal idea era reemplazar ciertos servicios de ciertos servidores dentro de una red, ¿no? Cuando eso habían servicios proveídos por sistemas operativos, fabricantes de sistemas operativos que ofrecían diversas capacidades. Entonces, una de esas capacidades que ofrecía el FortiGate para la red interna es el DHCP server. Cuando nosotros tenemos el rol de LAN, aparece la opción de configurar
y tenemos una dirección IP fija, la opción de configurar el DHCP server, que lo habilitamos, establecemos el rango de direcciones que vamos a otorgar y el conjunto de direcciones IP que van a acompañar a dicha concesión. Algo que no está aquí, pero también es posible, es que el FortiGate puede cumplir la función de DHCP Relay. ¿Qué es un DHCP Relay? Siendo el FortiGate no un DHCP server, es un gateway para que un cliente pueda llegar a un DHCP cuando éste se encuentra en otro segmento. Por ejemplo, tenemos un FortiGate que hace la función de DHCP Relay, tenemos un cliente de DHCP y el DHCP en otro segmento. La negociación inicial del cliente de DHCP con el servidor de DHCP se hace vía broadcast y el tráfico de broadcast no puede pasar un router, no puede pasar un dispositivo como un FortiGate, por lo cual la negociación entre un cliente en un segmento diferente al del servidor de DHCP no puede llegar a él. Entonces, ¿cómo se hace? Esa solicitud vía broadcast que envía el cliente de DHCP lo recibe el FortiGate, lo transforma en un paquete unicast y se lo envía al servidor de DHCP, que responde con los paquetes que corresponden para la concesión de una dirección IP para el cliente, ¿no? También en ese aspecto el FortiGate puede cumplir, aparte de ser un DHCP server de manera completa, puede cumplir la función de DHCP Relay. Otra característica del FortiGate es la capacidad de poder crear VLANs. De manera sencilla, decimos que VLANs es la capacidad de poder introducir en una misma interfaz diferentes capas de tráfico separadas entre sí por etiquetas que se asignan a cada capa de tráfico, que se denominan tags, ¿no? Tags VLAN, que hace de que cada capa de tráfico no se mezcle con la otra, y que eso representaría como si yo creara en una interfaz múltiples interfaces virtuales que pueden manejarse de manera separada. Creación de VLANs en un FortiGate es bastante simple. Cuando nosotros creamos una nueva interfaz, en las características y las propiedades de la interfaz le indicamos el tipo, que hay múltiples tipos de interfaces que se pueden crear. En ellas establecemos de que estamos creando una interfaz VLAN, donde establecemos las características del protocolo de VLAN que se puede utilizar, en qué puerto, el VLAN ID que identifica la capa de tráfico a la cual va a representar. Se le puede asignar una dirección IP, también el virtual domain, del cual todavía no hemos hablado, o cuál rol es el que va a cumplir. Dentro de las configuraciones básicas del FortiGate tenemos también la de configurar una ruta básica por defecto, que es el gateway del dispositivo, que es la ruta más simple que podemos crear al principio en la configuración del FortiGate, por ejemplo, para permitir la navegación a Internet o permitir de que tráfico que vaya dirigido a otro segmento que no sea el suyo pueda tener un camino de salida. Probablemente ustedes sepan de que el FortiGate es un enrutador completo, que el FortiGate no requiere de otro dispositivo para redirigir su tráfico, sino que el FortiGate puede manejar el enrutamiento de diferentes tipos: enrutamiento estático, enrutamiento dinámico con los protocolos clásicos, puede enrutar tráfico a través de rutas basadas en políticas, o también un tipo de enrutamiento muy particular que es SD-WAN, porque SD-WAN, dentro de su complejidad, no deja de ser simplemente una ruta que permite definir por cuál interfaz se va a enviar tráfico. El concepto es simple siempre. Rutas, cualquiera que sea, define el camino por donde debe ir y debe haber una política de firewall que autorice. Ruta define el camino, política de firewall autoriza dicho tráfico si está considerado.
Otra característica de un FortiGate es la capacidad de poder crear virtual domain. ¿Qué es exactamente virtual domains o VDOMs? Son instancias de FortiGate que puedo crear sobre un dispositivo base, ¿no? Tenemos un dispositivo base físico o virtual y puedo crear instancias de FortiGate diferentes que tienen un comportamiento semi-independiente. Cada FortiGate maneja configuraciones y características particulares que permite de que se pueda manejar como si fueran FortiGate separados. Esto es para aprovechar los recursos que dispone el FortiGate base, que va a distribuir sus capacidades de recursos entre los diferentes virtual domain. La sumatoria de las capacidades de los virtual domain no pueden ser mayor que la del dispositivo base, por lo cual nunca ningún virtual domain va a tener mayor rendimiento que el dispositivo base de manera particular. Licenciatariamente, se puede configurar hasta 10 virtual domain. En un dispositivo estándar puedo tener hasta 10 virtual domain, incluido el virtual domain base que es el VDOM root o virtual domain root. Estos virtual domain van a acaparar los recursos del dispositivo base de manera on demand en la medida que necesitan, o se les puede hacer una asignación individual de recursos a cada virtual domain. Normalmente los dispositivos más pequeños, de los de series muy pequeños, tienen un límite por debajo de los 10 virtual domain, pero más que nada es por capacidad. Se pueden crear más virtual domains, pero normalmente hay una recomendación que dice, por ejemplo, que la serie 40 soporta hasta 3 virtual domain, o alguna serie muy pequeña que no soporta capacidades de virtual domain, ¿no? Virtual domain es muy útil para dividir funciones o crear dominios de seguridad. Hay conceptos de seguridad donde la recomendación es utilizar virtual domain para reducir la superficie de ataques que se pueda tener de algún tipo en un ambiente de seguridad amplio o mediano que se pueda necesitar. Algunas consideraciones administrativas básicas con el FortiGate. Métodos de administración, múltiples métodos, los que puedo tenerlos en el propio FortiGate, sobre los cuales tenemos nosotros interés. Por ejemplo, el tema de administración de línea de comando, el CLI, Command Line Interface. Puedo hacerlo desde consola, la línea de comando conectándome a través del cable USB o serial, según el caso. Puedo conectarme vía SSH por red, o dentro mismo de la consola gráfica tenemos un ítem, un widget, un pequeño cuadro donde podemos escribir línea de comandos también. La otra opción local en el FortiGate es desde la consola gráfica, Graphic User Interface, que normalmente lo accedo a través del web browser, ¿no? A través de un navegador. HTTP, HTTPS son las opciones normales de poder conectarme. Y otras opciones de configuración del FortiGate es a través del FortiManager, que se utiliza un protocolo muy particular que se llama FortiGate FortiManager Protocol, que se habilita en el FortiGate cuando va a ser administrado por un FortiManager. Y también la posibilidad de que pueda ser administrado por otros dispositivos a través de APIs que son proveídos por soporte de Fortinet para que FortiGate puedan ser accedidos desde algún dispositivo externo. Dijimos nosotros, usuario admin es el superadmin, es un usuario con permiso sobre todos los recursos, es un usuario que puede ser eliminado, pero siempre sustituyendo por un usuario equivalente, o por cuestiones de seguridad de tener usuarios equivalentes, y usuario admin solamente utilizarlos en caso de que haya algún inconveniente. Puedo tener múltiples usuarios administradores.
Dentro de System Administrator en la consola del FortiGate puedo crear usuarios administradores que pueden tener permisos administrativos de diferentes niveles. Un usuario administrador se le puede asignar permisos diferentes a través de un perfil. Un perfil es un objeto de configuración donde se define la lista de permisos que va a tener. Hay perfiles predefinidos como superadmin o profile admin, que hay una sutil diferencia entre ellas, que lo vamos a ver más adelante. De hecho, es un motivo de pregunta de examen cuando se crea un usuario con superadmin o profile admin, ¿no? Superadmin es permiso sobre todo, profile admin puede ser un usuario administrador sobre un virtual domain nada más, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo puedo crear perfiles personalizados, ¿no? Crear un nuevo perfil donde puedo establecer los accesos mediante un formulario de configuración que reproduce las capacidades que están descritas en la consola administrativa. Aquí puedo yo dar permisos de lectura, lectura y escritura o sin ningún permiso sobre el recurso. Estos perfiles permiten limitar los accesos del usuario administrador a las áreas que le corresponden. Y con estos perfiles predefinidos o perfiles customizados, creados, puedo crear una estructura jerárquica de administradores, usuarios que tengan permisos solamente sobre un virtual domain o un usuario con permisos especiales que tengan sobre ciertos recursos o el usuario superadmin que es un admin global con permisos sobre todo. Aquí se ve la diferencia entre profile admin y superadmin. El profile admin específicamente tiene permisos específicos sobre un virtual domain. Dentro del área administrativa de los usuarios administradores, tenemos también otras maneras de poder restringir sus accesos. Y una de ellas es a través de una característica que tenemos en cada usuario que se crea o cada usuario que se edita, que es el tema de los trusted source, los orígenes de confianza. Yo puedo establecer una lista de hosts o de direcciones de red hasta un máximo de 10, desde donde el usuario administrador, este usuario administrador puede acceder. Puedo limitar de que sea desde un host o desde un conjunto de direcciones de red para establecer los límites desde donde se puede conectar o evitar que se conecten desde redes que puedan considerarse de manera insegura. Si se trata de conectar de alguna ubicación no permitida, le aparecerá algún mensaje indicando de que ha habido una falla con la autenticación. Cuando se bloquean, ustedes se autobloquean con esta configuración desde su propia red local. La única manera de resolver el problema es acceder mediante consola, ¿no? Si no tengo habilitado el acceso mediante otro segmento, entonces el único camino de poder cambiar esta configuración es a través de la conexión de la consola del dispositivo, ¿no? Para poder restituir dicha configuración, ¿no? Acuérdense, la consola no se conecta por red. Otra área de configuración en este caso es una configuración global, y me refiero con global que afecta a todos por igual. Tiene que ver con los puertos de administración del dispositivo, sobre todo de las consolas gráficas y de línea de comando. HTTP por defecto puerto 80, HTTPS 443, SSH 22 y Telnet puerto 23. Son los puertos estándares. ¿Qué puedo modificarlos? Puedo personalizarlos. Normalmente se personalizan cuando los puertos estándares los puedo necesitar en alguna otra configuración, publicando alguna consola, publicando tal vez alguna VPN SSL o alguna condición que requiera esos puertos. Puedo cambiar la configuración de los puertos estándares para la administración. También aquí aparece un tiempo de inactividad de la consola para que se cierre, el idle timeout, que va a la configuración de 1 a 480 minutos, que son intervalos de 8 horas
como máximo, en que se tiene una consola inactiva y se puede cerrar. Si pongo el valor 0, se deja de contar. En general, las configuraciones dentro del Fortinet en general, cuando hay un rango de direcciones, en valores de tiempo, por ejemplo, si agrego el valor 0, indica de que no se tiene en cuenta ese tiempo de desconexión. También más abajo permite establecer políticas de contraseña, sobre todo de los usuarios administradores, cuestiones básicas que permiten insertar a los tipos de contraseñas que se utilicen con el FortiGate con nuestros cumplimientos a nivel corporativo. Longitud de la contraseña, longitud mínima, caracteres especiales o caracteres requeridos, caracteres, o por lo menos caracteres reutilizables o contraseñas reutilizables, o las contraseñas que han expirado, ¿no? Un tiempo de expiración, que son valores estándares que se manejan en las políticas de contraseña, y el FortiGate puede involucrarse también, responder también a esos condicionamientos que podemos tener. Una interfaz cualquiera yo la puedo convertir en una interfaz administrativa. ¿Qué significa eso? Que en esa interfaz puedo administrar el dispositivo. Y lo usual, HTTPS, HTTP, SSH o Telnet, son puertos de conexión de consolas de línea de comando o consolas gráficas para administrar el dispositivo. Pero también en esa misma interfaz, dentro de la lista de protocolos diferentes, puedo tener también otras opciones de configuración que involucren diferentes temas. Por ejemplo, el protocolo que corresponde a integración con aprovisionamiento de usuario, el tema de Identity Manager que aparece aquí, que es un nuevo protocolo que se ha incluido en este lugar. Si mal no me acuerdo, es System for Cross-Domain Identity Management, que permite integraciones con otras soluciones de identificador de usuarios, que normalmente es utilizado en ambientes bastante amplios. Está también por aquí otro protocolo muy importante, que es el FortiManager Access, que va a permitir de que este dispositivo en esta interfaz pueda ser administrado por un FortiManager. FortiManager es una solución de Fortinet para administración de dispositivos de Fortinet de manera general. También aquí para enviar alertas a un manager SNMP si tenemos, o también el tema de FortiToken Mobile, el que aparece aquí como FTM, la integración con radios, y aquí más abajo aparece algo muy pero muy importante, que es el de tema de Security Fabric Connection, ¿no? Que habilita un protocolo que se llama FortiTelemetry, que permite de que pueda haber telemetría entre equipos de Fortinet. El tema de Security Fabric es un tema muy importante. Es un tema muy importante en Fortinet hoy por hoy, porque es una nueva propuesta de seguridad. Bueno, no tan nueva, pero es una propuesta de seguridad donde permite de que los dispositivos de Fortinet, sobre todo, puedan interactuar entre sí para convertir la seguridad de un lugar como único tema entre todos, ¿no? Lo que pueda detectar uno puede otro tomar alguna acción, ¿no? Hay un módulo particular que vamos a tratar el tema como hacia el final del curso, para entender a qué se refiere con el tema de Security Fabric. Y algo nuevo que aparece en esta ubicación: antes era una configuración solamente de línea de comando y que requiere licenciamiento particular. Voy a borrar aquí mis anotaciones. Aquí aparece una opción que dice Speed Test. Speed Test es una habilidad para hacer pruebas de velocidad, medir ancho de banda o latencia desde esta interfaz hacia la nube de Fortinet. Es una característica que lo aprovecha muy bien FortiManager,
y otras soluciones asociadas como SD-WAN, que permite mejorar la información que se requiere para definir por cuál interfaz debe ir un determinado tráfico. Normalmente para las funciones completas de speed test, se requiere un licenciamiento adicional, sobre todo lo asociado con SD-WAN. Pero hay otras características de speed test que se pueden habilitar sin necesidad de una licencia adicional, ¿no? Son características que vale la pena tal vez revisarlas porque puedan aportarnos algún tipo de datos, sobre todo con el rendimiento de las interfaces en diferentes ambientes o diferentes servicios. Algunas consideraciones con el mantenimiento del equipo, backup y restore. Proceso de poder realizar un resguardo de la configuración de un FortiGate. Una vez configurado el dispositivo, una de las primeras tareas es poder realizar un backup de la configuración que después nos permita recuperar el estado del dispositivo al momento de hacer el resguardo. El proceso de backup es bastante simple, simplemente en las opciones que corresponden al tema de respaldo, poder guardar en un archivo de backup que puede ir en formato de texto plano o encriptado. O también tenemos otra opción que son las revisiones, que es crear puntos de restauración en el propio FortiGate. Es como crear un snapshot del dispositivo. De hecho, nuestras restauraciones de configuración nosotros lo hacemos a través de la revisión. Lógicamente, depender de una revisión para la restauración de una configuración en un FortiGate, digamos, es parcialmente seguro porque lo guardo en el mismo dispositivo que lo quiero recuperar. Si se pierde el dispositivo, si pierdo acceso al dispositivo, no tengo manera de recuperar desde la revisión. Lo ideal siempre es hacer un backup desde a un archivo y restaurarlo desde ahí en caso que se requiera. Les indicaba yo de que la copia backups puedo hacerlo en formato FortiOS, formato CLI, y tenemos nuevas opciones de configuración, que es el tema del YAML, que es un formato diferente, que tiene más opciones, que inclusive aceptan algunas configuraciones muy particulares que son aprovechadas por el FortiManager, que en esos tipos de scripts se pueden incluir metadatas variables que permiten de que una misma configuración puedan ser aplicadas en múltiples dispositivos. Aquí no es el caso. El formato YAML desde el propio FortiGate no requiere metavariables, sino que simplemente permite copiar la configuración del dispositivo en ese formato. Aquí tenemos un ejemplo de formato de texto plano donde es visible cada línea de la configuración tomada, y abajo tenemos la opción de una copia encriptada donde se ven puros caracteres raros indicando de que es un dato encriptado. Solamente en el archivo encriptado la primera línea es legible, donde si comparan con la primera línea del texto plano van a encontrar que encuentran datos similares, mismo modelo de equipos, datos de la versión de firmware, datos de la compilación de dicho firmware. ¿Por qué el encriptado muestra esa línea de esa información? Porque es dato importante para saber de qué copias, de qué versión de producto se trata. Porque un dispositivo FortiGate pudo haber tenido varias versiones de sistemas operativos, varios backups diferentes que pudieran ser o incompatibles o parcialmente incompatibles entre versiones, la configuración de versiones, porque los sistemas operativos evolucionan. Puede ser de que una versión muy de atrás no sea compatible con una actual, que tengan que pasarse por varios pasos de configuración para poder tomar una configuración antigua. Entonces, simplemente para poder diferenciar cuál es el archivo correcto, el archivo encriptado muestra todos los datos a qué versión de producto pertenece dicha configuración.
tema de upgrade de firmware, que en otras palabras es actualizar la versión del sistema operativo. Cuando sale una nueva versión de firmware, lo que hacemos nosotros es actualizar la versión del sistema operativo mediante un proceso manual, tal vez, de bajar el archivo de actualización y actualizar el dispositivo, o simplemente hacerlo mediante una configuración en línea en el que el propio FortiGate se conecta a FortiGuard y me muestra las opciones de actualización de firmware que se pueda llegar a tener. Muy importante, muy importante, sobre todo para el entorno de producción, cuando van a hacer una actualización de firmware, de leer un documento que acompaña a la nueva versión de firmware, que es el FortiOS Release Note. Esta versión, estas notas de versión es un pequeño PDF, bueno, no tan pequeño, hoy por hoy ya la mayoría tienen cerca de 20 o 30 páginas, donde describe las condiciones para la actualización y sobre todo tiene lo que se conoce la tabla del upgrade path, que corresponde a lo que se debe tener en cuenta o los pasos previos que se deben tener en cuenta para la actualización de firmware. Muchas veces no podemos hacer una actualización de manera directa, sino hay una lista de actualizaciones previas que tenemos que hacer para no perder configuraciones o que alguna característica no pueda ser actualizada. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, un extremo, una versión FortiGate 5.6 y la quiero pasar a la 7.6, si yo miro el upgrade path me va a decir que debo actualizar a la 5.10 o la 5.12, después a la 6.0, a la 6.2, a la 6.4, a la 6.8 y después a la 7.0 y de ahí puedo pasar a la 7.6, por ejemplo, como camino para llegar a la actualización. Eso es para que cada versión vaya actualizando alguna configuración, algún comando, alguna característica para que no se pierda o genere alguna anomalía en la actualización de configuraciones de un dispositivo. Una de las características que no les comenté, se me pasó de la emoción y voy a volver atrás para que se entienda, mil disculpas. Cuando hablamos de la arquitectura del FortiGate, y aquí se me pasó indicárselos, mil disculpas. Cuando hablamos de la arquitectura de la solución, hablamos de la base y hablamos del equipo, del equipo físico o virtual. Hablamos de que sobre el dispositivo base físico virtual tenemos al sistema operativo que es el FortiOS, que hoy estamos en la versión 7.6X con sus diferentes opciones. Que aquí hay un punto importante que hace falta hacer notar, es que Fortinet desde la versión 5 hizo un gran trabajo para la unificación de los sistemas operativos de los dispositivos, que permite hoy por hoy haya una mayor integración entre los equipos, y es que todos tienen un sistema operativo base común que es el FortiOS. En lo primero que se nota de que tienen un sistema operativo base es que hay muchos, pero muchos comandos que son en común, no importa de qué solución se trate, si sea de un firewall como FortiOS o es un recurso exclusivamente de capa 7 como FortiADC, van a encontrar comandos en común a nivel de sistema operativo. Sobre el sistema operativo tenemos nosotros los servicios de tipo UTM, que es el conjunto de servicios que acompañan al servicio de firewall, ¿no? Tenemos el servicio de firewall y acompañan a él los servicios de tipo UTM. Y sobre todo los servicios de tipo UTM, antivirus, web filtering, application control, IPS, DLP, todos esos servicios normalmente requieren un servicio de suscripción que permite actualizar dichos servicios. Cuando uno adquiere un equipo y Fortinet te dice que tienen licencia perpetua, tiene que ver con esto que pongo en recuadro, que es todo el dispositivo base, el sistema operativo y los servicios. Pero muchos de estos servicios requieren actualizaciones o requieren consultas en línea que lo aporta el servicio de FortiGuard.
El servicio de FortiGuard es un servicio a nivel mundial donde se tienen data centers en todos los continentes, múltiples data centers que proveen diversas características a los FortiGate. Todos los FortiGate deben estar asociados de manera directa o indirecta a FortiGuard, ya sea directamente a FortiGuard en la nube o a través de un FortiManager, que es otra opción que vamos a hablar más adelante, para validar licencias, para actualizar bases de datos de manera local, por ejemplo, antivirus e IPS, o para que sirvan de base para consultas en línea que se requieren para los servicios como los de web filtering, por ejemplo, y anti-spam que permanentemente están haciendo consultas en línea. Para eso sirve FortiGuard dentro de la arquitectura de solución del FortiGate, y que ese servicio es el que vamos a comentar ahora, ¿no? FortiGuard ofrece una serie de capacidades que van desde validación de licencias, validación de suscripciones y la capacidad de poder actualizar desde firmware o actualizar bases de datos, actualizar listas de direcciones en listas negras o direcciones en listas blancas, diferente, todo aquello que necesite el FortiGate para funcionar lo provee FortiGuard, y pero en muchos casos se requiere alguna suscripción. FortiGuard en la nube es un servicio, como repetía, se encuentra en todos los continentes, donde se tienen data centers de múltiples servidores que ofrecen diferentes tipos de servicios. Los que actualizan paquetes de bases de datos como antivirus o IPS, o servicios en línea que permiten hacer consultas como web filtering, DNS filtering o anti-spam. Cada uno de ellos manejan protocolos y puertos diferentes, y en la mayoría de los casos se resuelve por DNS porque los valores de IP pueden cambiar según la región. Para la actualización de paquetes se hace a través del nombre updatefortiguard.net, que lo resuelve y se conecta vía una sesión SSL, o para las consultas en línea utiliza servicesfortiguard.net o securewffortiguard.net, que utilizan diversos protocolos y puertos. Los estándares UDP, puerto 53, 88, 88, HTTPS sobre 443 o 53, 88, 88, que son diversas cuestiones. Y un tema que por lo menos a mí me extrañó que aparezca en alguna pregunta de examen, el tema de DNS, ¿no? El FortiGate utiliza por defecto el DNS proveído por FortiGuard, que se hace a través de una conexión segura sobre TLS, ¿no? Utiliza el puerto 443 sobre TCP y encripta los datos de DNS sobre TLS, ¿no? Utiliza SSL estándar para el proceso de manejo de tráfico de DNS. Hoy por hoy ha crecido la cantidad de servicios que ofrece FortiGuard. La resolución general se hace vía DNS. Aquí hay ejemplos de nombres de dominios y sus direcciones IP que pueden ser variables o pueden cambiar en el tiempo según el tipo de servicios, y estos son los nombres que se van utilizando para diversas tareas. Por ejemplo, actualización de objetos o queries de servicios como web filtering, anti-spam, el tema de accesos a la nube, ¿no? Al FortiGate Cloud, o servicios como Sandbox, y diversos tipos de servicios que pueden estar ofreciendo Fortinet a través de los sitios de FortiGuard. Y algo que no lo comentamos, o lo he dicho así muy rápido, es que en un entorno de red yo puedo reemplazar por completo a los servicios de la nube por un FortiManager. Ese FortiManager que comentábamos es una herramienta de administración de dispositivos de Fortinet en general, incluido FortiGate. El FortiManager tiene una capacidad que es la de ser FortiGuard Caché, en donde los FortiGate de un entorno pueden apuntar a un FortiManager para
poder resolver todo lo que necesite de FortiGuard en la nube, validación de licencias, actualización de base de datos, consultas en línea, actualización de firmware, todo lo que requiera un FortiGate desde FortiGuard en la nube lo puede reemplazar un FortiManager. Ese FortiManager va a tener contacto con FortiGuard en la nube y va a actualizar sus datos, pero los FortiGate de manera general apuntan al FortiManager para utilizarlo de manera íntegra. Con respecto al licenciamiento, a lo que es licencias, dentro del FortiGate System FortiGuard, ahí tengo un resumen del estado de las licencias y qué es lo que tengo licenciado o no dentro de las capacidades del FortiGate. Normalmente aparece en verde aquello que está actualizado en tiempo y forma, otros que no se tienen licencia o que tal vez no han tenido una actualización en el último tiempo, indicando algún inconveniente. Lo ideal cuando se tiene algún problema con licenciamiento es verificar del estado de conexión, con FortiGuard con respecto a ciertos comandos, o si se quiere ver las actualizaciones que se tienen. Diagnose Auto Update Version es un comando común. Hay otros comandos que permiten ver el estado de FortiGuard o el estado de las actualizaciones del motor de cada servicio, o también las definiciones actualizadas que se puedan tener dentro del equipo, simplemente como una herramienta de seguimiento a los recursos. Y por último, aquí tenemos un ejemplo de la vida de un paquete que llega al FortiGate a través de una interfaz y termina tal vez saliendo por otra interfaz cuando tiene algún destino fuera del FortiGate. Aquí dentro de este esquema tenemos actividades mandatorias como opcionables, configurables, que se divide dependiendo del tipo de tráfico, características o la apreciación que tenga el administrador de cómo deba ser manejado algún tipo de recursos, va a ser configurable o no. En general, lo que esté en azul es mandatorio, lo que esté en naranja representa opcional y representa un tráfico que llega por una interfaz, por la interfaz de red. Dependiendo del tipo de tráfico puede ser analizado por diferentes procesadores, y aquí vamos a explicar brevemente lo que representa aceleración por hardware, y esto aplica, digo, solamente a equipos físicos. Cuando hablamos de procesadores en un FortiGate físico, este tiene un CPU principal que se denomina procesador de propósito general, que es quien recibe todas las solicitudes de procesamiento que tiene el FortiGate. Y este CPU de propósito general puede tener una serie de procesadores auxiliares que ayudan al manejo de tráfico. Está más que claro de que no es lo mismo cuando todo el tráfico es manejado por un solo procesador que por un conjunto de procesadores. Cuando hay más recursos apoyando el procesamiento, más rápido será. Por eso se llama aceleración por hardware. La primera familia se llama Network Processor. La segunda familia de procesadores que se puede tener es Content Processor. Se puede tener uno o varios procesadores de cada familia apoyando al procesamiento. Cuando un CPU de propósito general recibe una solicitud, lo primero que verifica si ese tráfico se puede acelerar, y eso significa de que se lo pueda enviar a los procesadores secundarios para que los procese, para liberarlo a él para atender otras cosas. En general, ciertas actividades, no todo el tráfico se puede acelerar, pero ciertas actividades pueden ser manejados por un procesador secundario. En este caso, por ejemplo, cuando llega un tráfico a una interfaz de red, se mira, por ejemplo, el Access Control List, que es como una verificación temprana del origen del tráfico para verificar si pertenece a alguna lista o el tratamiento particular de esa lista, que lo puede manejar un procesador secundario, que es el NP, que ahí indica que esos procesadores se aceleran todas esas actividades de control de listas de acceso,
el tema de realizar una verificación de los motores de búsqueda o verificar la integridad de los paquetes que se llega, o el tema de la desencripción de tráfico de una VPN IPsec, lo va a hacer los procesadores auxiliares, en este caso los procesadores de Network Processor. Siempre Network Processor tiene relación con las interfaces. Después hay actividades que maneja solamente el kernel, que eso sí o sí es CPU de propósito general. Tema de modo de inspección, modo flujo, modo proxy, que es un tema que no vimos aún, o el tema de explicit proxy, o el tema del chequeo de algún tipo de dirección IP que tal vez fuera o esté en una lista de botnets o listas negras. Lo hace también el CPU de propósito general, y también lo hace el CPU del filtro de contenido, que es el Content Processor. Y así se va estableciendo diversas tareas que van siendo realizadas por diversos procesadores hasta salir, ¿no? Hay otras actividades que son configurables, que dependen de lo que se decida que se va a utilizar, y otras como procesos de traslaciones que son normalmente necesarios para pasar de una interfaz a otra o para que pueda llegar a su destino en alguna ubicación. Normalmente es mucho más complejo el proceso de manejo de paquetes, involucran una cantidad de pasos adicionales y cada paso puede tener otra vez diversos procesos que aquí no lo vemos. En este curso no desglosamos esto. Se ve muy bien en el curso de Enterprise Firewall o lo de Network Security, donde se revisa con mayor puntualidad cuál es la función de cada paquete o en el análisis de cada paquete y qué procesamiento se encarga de ello dentro del FortiGate.